Aquí vemos como Neru está reclamando el agua. Vemos cómo le aparta con el hocico. Es algo muy propio, pues eso, de los perros de alta sensibilidad, pues suelen exigir bastante respeto a la hora del manejo de recursos, ya sea con comida, con agua o con un palo, con un agujero. En ocasiones, algunos perros exhiben o reclaman recursos para evaluar las respuestas del interlocutor. Si el perro se muestra respetuoso con la posesión ajena, el compañero que posee el recurso se mostrará más confiado y flexible. La protección de recursos puede intensificarse respecto al valor subjetivo del recurso. Por ejemplo, el agua es un recurso bastante ilimitado y fácil de conseguir. Además, conseguirla no suele requerir un gasto energético importante, por lo que suele ser de bajo valor. Por esta razón, los perros tienden a ser más tolerantes a compartir el agua, pero no otros recursos más escasos y difíciles de conseguir. Aún así, hay perros que tienden a ser más protectores de los recursos sea cual sea su valor. En algunos casos parece como si proteger recursos de bajo valor sirviese como baremo social, ya sea como testeo de confianza, reafirmación de estatus o ritualización. La sensibilidad a la protección de recursos depende de cada individuo, del mismo modo que hay perros con mayor predisposición a mostrar territorialidad. Los herbívoros no muestran protección de recursos, ya que aquellos que necesitan son de fácil adquisición, por lo que no tendría sentido luchar por un recurso de tan poco valor. Aquí volvemos a lo mismo, el cholo vuelve otra vez a mostrarse muy amistoso. Vamos con el giro en C y con ese restregarse por la hierba, que está diciendo que se siente suficientemente cómodo como para mostrarse vulnerable. Vemos ahí los golpes de hocico que apartan a Neru. Neru como sigue mostrando esa intensidad a la hora de acercarse, pero lo hace con la boca abierta, lo que está diciendo que todo esto, pues evidentemente él está relajado. Cuando detecta un poquito de tensión en el cholo, pues vemos cómo rebaja la tensión, vamos a decir, quedándose congelado mirando a otro sitio como si con él no fuese la cosa, o mostrándole algunas conductas tipo amistosas. Vale, ese perro pequeñito ha visto demasiado peligroso en un momento dado a Neru. Y aquí pues eso, vemos a Neru mostrando cada vez más rápidamente más señales de juego, cada vez hay más confianza y cada vez hay más excitación. ¿Vale? Otro golpe de cadera que vemos que también se hace muchas veces con el cuerpo. Y luego aquí pues eso, vemos ya que vuelve otra vez a ver al perrito marrón y es como que ya se saludan pues como si se conociesen de toda la vida. Entonces, por eso los perros es tan importante esos comportamientos de respeto que hacen que fluya la relación de una manera muy, muy armónica y al final se creen amistades rápidamente. El problema es cuando el otro perro no es respetuoso y entonces la tensión sube rápidamente en este tipo de perros, precisamente porque son perros que ante las muestras de respeto reaccionan muy bien, pero ante las muestras de imposición o cualquier cosa así, pues enseguida las detectan y es más fácil que se pongan a la defensiva. Que luego eso no quiere decir que unos reaccionen de un modo, sino que cada uno reacciona a su modo. Entonces hay perros que cuando detectan la hostilidad enseguida se marchan, y otros perros pues que enseguida reaccionan con más agresividad, o incluso pues se congelan. O sea que tienes, como siempre, las tres reacciones básicas de supervivencia, que es atacar, huir o congelarse. O sea que cada perro, pues según sus experiencias, pues tienen diferentes estrategias.
Y de esta situación vemos, es muy interesante la gestualización del perro. Pues aquí una parte que es casi humana, como levanta esta ceja. Aquí vemos como este perro pues se muestra muy inestable, muy seguro. Y esto es lo que más me preocupa. Aquí estoy viendo con el dueño que lleva en la mano un mando del collar eléctrico. Y el problema es eso, que le estoy viendo que está, según se relaciona con el perro, le veo con la mano preparada, ¿vale? Y entonces yo aquí pues estoy bastante preocupado porque el hecho de que tenga este dispositivo, yo no sé cómo lo ha utilizado, pero en el caso de que lo haya utilizado como aversivo, si ahora mismo lo que le dije yo que era muy peligroso que le llegase a meter un chupinazo si mostraba cualquier tipo de comportamiento, porque se podía montar una situación muy peligrosa con la utilización de este tipo de dispositivos, pues que sobran, y más en una interacción social, porque puede ser muy peligroso. Si el perro recibe un impulso eléctrico o lo que sea, que le pegue un susto cuando se está relacionando con otros perros, pues podría estar relacionando la presencia de otros perros a la corrección, y que por ejemplo el perro pues entre en pánico, y por otro lado pues podría ser que por ejemplo atacase a este perro. Y aquí vemos como Neru pues parece que lo que está es bloqueando a este perro. Es como que tienen la necesidad de saber quién es, ¿vale? Vemos como Neru aquí se sigue mostrando igual de amistoso, pero este perro pues muestra mucha inseguridad, ¿vale? Entonces no es como que no se deja oler, empieza a resultarle, vamos a decir, irritante, ¿vale? Entonces vemos como en vez de él estar cada vez más relajado, esta vez se está erizando, ¿vale? Vemos esta diferencia, como aquí ya se está erizando. Eso es porque Neru en este caso parece que se está irritando, ¿vale? Aquí el perro le corta el paso, ¿vale? Vemos como Neru se va a comunicar quiere buscar información en el dueño, y entonces el perro inseguro coge y le corta el paso, evidentemente porque este pues se interpone para proteger al dueño o lo que sea, y entonces debe ser que eso le produce algún tipo de irritación a Neru y le marca, ¿vale? Entonces vemos como el marcaje, y el otro se lanza al suelo para evitar que le haga contacto. ¿Vale? Entonces Neru pues eso, reacciona ante la inseguridad del perro a la hora de reclamar el espacio del dueño. Aquí Neru otra vez vuelve a alinearse, y pues ya el perro se aparta. Entonces lo que a mí me da un poquito la impresión es que Neru ha sido, vamos a decir, muy simpático con todos los perros, pero con este, precisamente el único que viene con collar de eléctrico, podría tener que ver que quizás ese perro mostrase esa alta tensión, esa alta inseguridad por este tipo de dispositivos. En un principio, a no ser que los utilices como si fuese un clicker, habría que positivizar el sonido del collar,
Pero en este caso, por lo que yo veo, no creo que tenga nada que ver con eso. Entonces yo le dije al dueño que ni se le ocurriese activar el collar, porque podía provocar un conflicto bastante serio. Otro factor a considerar es la edad, el sexo y la diferencia que supone que uno esté castrado y el otro no, aunque si recordamos, estos factores eran similares con los existentes con OPI sin que hubiese supuesto ningún problema entre ellos. Esto me lleva a deducir que el factor más evidente que subyace a esta tensa interacción es la inestabilidad emocional, que podría ser fruto de un factor intrínseco, ya que el perro ya de por sí puede que fuese un perro inseguro por experiencias o genética, y esta inseguridad haya sido alimentada por el uso del collar eléctrico, ya que este dispositivo suele generar inseguridad e inestabilidad emocional. Estos estados pueden generar en el interlocutor irritación o desagrado, ya que un animal inestable podría percibirse como un peligro. Entonces es muy interesante, pues eso, aquí Neru coge y rompe la tensión, se marcha, y cuando se da la vuelta y se encuentra el perro otra vez mirándole, pues ya Neru está un poquito más a la defensiva. Vemos como el movimiento de la cola ya es diferente, ya no es tan rítmico como antes. Vemos que aquí ya se mantiene mucho más tiempo erizado. Es como que ha visto algo en el perro que no le gusta. Entonces, pues es lo interesante que tienen los perros de alta sensibilidad, como de algún modo te van diciendo que hay cosas en el ambiente que son diferentes. En este caso podría ser también un problema de que la propia inseguridad del perro le haya causado una irritación cuando el perro ha querido, vamos a decir, imponerse sobre el espacio del dueño, porque es donde vemos que Neru parece que reacciona. Pero desde el principio pues también vemos que Neru se eriza mucho, está viendo cosas que parece que le están causando una alta tensión. Entonces yo más bien pues vamos a decir, la lógica que le veo a esto es el tema de la inestabilidad del perro, que ha podido ser ocasionada por el collar eléctrico. Los perros que llevan collar eléctrico muestran, vamos a decir, características que se suelen notar, al menos los que han sido utilizados con impulsos a nivel de castigo. Y por otro lado, pues es un perro que en un principio se está mostrando inseguro, que aquí reclame el espacio. Por lo mismo Neru se ve con mucho más seguridad que él, y vamos a decir que no permite que el otro aquí, ahora aquí vemos como que le aparta o se pone entre medias, como Neru es como que le aparta, como diciendo tira para allá. Pero Neru pues tampoco está del todo, vemos que aquí ya sí hay una parte en la que sí cierra un poquito la boca, ya se molesta un poquito, pero vemos como sigue con la boca abierta. Entonces todavía está, vamos a decir, razonablemente tranquilo. También pues puede ser el tema de que haga calor y le esté costando más cerrar la boca, que también podría ser. Pero bueno, en general, aunque haga calor, al menos en el último momento en el que hay un problema, siempre vamos a ver cómo el perro va a tender a cerrar la boca. Tiene toda la lógica del mundo, porque al fin y al cabo, cuando la boca está abierta, se puede llevar un golpe lateral y entonces va a ser mucho más frágil. Por eso todos los animales, en una situación de conflicto, cerramos la boca. Una vez un gran pastor alemán se escapó de su entrenador, quien corrió tras él gritando mientras giraba el control remoto subiendo las descargas hasta su nivel más alto. Algunos collares pueden llegar a los 80 mA y tengamos en cuenta que el dolor empieza a partir de los 15 o 20 mA. El perro irrumpió en nuestra clase de entrenamiento y atacó al corgi de un estudiante. Fue horrible para todos nosotros, pero fue más horrible aún para los dos perros.
Unos días después, un perro de raza grande, también entrenando con el collar eléctrico, casi mató a un joven técnico de la perrera que cogió el tazón del agua del perro mientras limpiaba a su perrera. El perro mordió al técnico en el cuello, quedando a unos centímetros de perforar su vena yugular. Después de ponerle un collar de choque al perro adoptivo que entrené mientras estaba en el programa, un requisito necesario para la graduación, y después de ver cómo surgen los llamados perros de la zona roja a través de las descargas más altas, solté el control remoto y nunca más volví a utilizar uno de nuevo. Pues nada, espero que el vídeo os haya parecido interesante y hasta la próxima. Adiós. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina@eduardorodriguez@gmail.com. Porque el otro día de verdad con el estado de... Bueno, eso y estos días.